Llegué al compromiso de mi hermana y seguridad me mandó a la entrada de servicio, ella me había vetado. Mis padres no hicieron nada. Horas después, mamá llamó gritando que el hotel canceló todo. Mi nombre es Isabella Morales. Tengo 34 años y el sábado pasado, un guardia de seguridad me dijo que no era lo suficientemente buena para usar la puerta principal de mi propio hotel. Mi hermana Valentina había solicitado específicamente que me redirigieran a la entrada de servicio, la de los camiones de reparto y el personal de cocina. Mi madre estaba a 5 metros de distancia, observando todo. Sonrió. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa de yo arreglaré esto. Una sonrisa genuina y real, de satisfacción. No tenían ni idea de que hacía 6 meses yo había comprado discretamente el Hotel Sterling. No tenían ni idea de que la fiesta de compromiso en la que habían gastado $85,000 en planificar estaba ocurriendo en mi propiedad. Y definitivamente no tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder cuando el gerente del hotel se acercó a mí y dijo: «Buenas noches, señora. ¿Está todo a su gusto?» Antes de contarles cómo terminó esa noche, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse. Pero solo si realmente disfrutan esta historia, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo y qué hora es allí. Permítanme llevarlos de vuelta al principio, al momento en que decidí que ya no sería la hija invisible. Me enteré de la fiesta de compromiso de Valentina a través de Facebook. No una llamada, no un mensaje de texto. Una publicación pública con una foto de su anillo de 14 quilates y la leyenda, dijo que sí. Detalles de la celebración próximamente. 3 días después, mi madre finalmente llamó, pero no para invitarme. Isabella, supongo que viste las noticias. Su voz tenía ese tono familiar y cortante, el que reservaba específicamente para las conversaciones conmigo. La fiesta es el sábado en el Sterling. Ponte algo apropiado, y por favor, no hagas nada que avergüence a tu hermana. No ¿cómo estás? No nos encantaría que vinieras. Solo instrucciones y advertencias. Pensé en el Día de Acción de Gracias de hace 2 años. Mi madre me había presentado a sus amigas del club de lectura mientras Valentina estaba cerca con su vestido de diseñador. Esta es Isabella, mi hija menor. Todavía está encontrando su camino. Tenía 32 años. Era dueña de 2 hoteles, pero ella me presentó como si fuera una universitaria que abandonó los estudios y vivía en su sótano. La cosa es que ella no sabía nada de los hoteles. Ninguno de ellos lo sabía. No porque lo estuviera ocultando, sino porque nadie nunca preguntó. En cada cena familiar, en cada llamada festiva, la conversación siempre volvía a Valentina. El ascenso de Valentina, el nuevo apartamento de Valentina, el novio perfecto de Valentina, Mateo de la familia del Castillo. Y yo. Yo era ruido de fondo. Lo que mi madre no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que 6 meses antes yo había finalizado la compra del Hotel Sterling. El mismo hotel donde mi hermana estaba a punto de celebrar su lujosa fiesta de compromiso. No lo había planeado así. Cuando adquirí el Sterling, ni siquiera sabía que Valentina estaba saliendo con Mateo. Pero el destino, al parecer, tiene sentido del humor. Me quedé mirando mi teléfono después de que mi madre colgara. Ni siquiera me había preguntado si podía ir. Simplemente asumió que no tenía nada mejor que hacer. El favoritismo no comenzó con el compromiso de Valentina. Comenzó el día en que nací, 2 años demasiado tarde, aparentemente, para importar. Cuando Valentina cumplió 25, mi madre le dio $40,000 para el pago inicial de su primer apartamento. Estás construyendo una vida, había dicho mamá, radiante. Esto es una inversión en tu futuro. Cuando yo cumplí 25, pedí un préstamo para comprar un pequeño bed and breakfast que había encontrado en las afueras. 10 habitaciones, necesitaba trabajo, pero vi potencial. Mi madre se rió. Isabella, eso no es un plan de negocios. Es una fantasía. Valentina sabe cómo construir una vida. Tú solo vas a la deriva. En su lugar, saqué un préstamo bancario. 18% de interés. Casi me arruinó ese primer año, pero lo hice funcionar. Luego compré otra propiedad, y luego otra.
Nadie preguntó cómo. Nadie se dio cuenta. Cuando mi matrimonio se desmoronó hace 5 años, cometí el error de llamar a mi madre en busca de apoyo. Javier me había engañado. Lo había descubierto. El divorcio fue brutal. Su respuesta todavía resuena. Te lo dije, Isabella. No sabes cómo elegir a las personas. Valentina nunca dejaría que esto le pasara a ella. Dejé de llamar después de eso. Ya no estaba amargada. Simplemente estaba cansada. Cansada de demostrar mi valía a personas que ya habían decidido que no valía la pena observar. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de Marcos, el gerente general del Sterling. Señorita Morales, debo informarle sobre la reserva de la fiesta de compromiso de este sábado. El cliente ha hecho algunas solicitudes inusuales con respecto al acceso de los invitados. Por favor, avise a la brevedad. Abrí el archivo adjunto, mi pecho se apretó mientras leía. Allí estaba, en blanco y negro, una lista de nombres e instrucciones. Mi nombre estaba en esa lista. El correo electrónico de Marcos contenía un documento de gestión de invitados. 3 nombres marcados para rutas de entrada alternativas. Los 2 primeros eran excolegas de Mateo, algo sobre una disputa comercial. Comprensible. El tercer nombre era el mío. Al lado, escrito a mano por Valentina y escaneado en el documento, Isabella Morales, hermana de la novia, redirigir a la entrada de servicio si aparece. No permitir el paso por el vestíbulo principal bajo ninguna circunstancia. Lo leí 3 veces, luego una cuarta. Mi propia hermana me había puesto en una lista con personas que su prometido estaba evitando activamente. Me había clasificado como alguien que necesitaba ser ocultada, mantenida alejada de los invitados importantes, de la familia real. Marcos había añadido una nota. Señorita Morales, encontré esta solicitud muy inusual dada su relación con la propiedad. ¿Debo intervenir? Por favor, avise. Me senté en mi oficina viendo las luces de la ciudad parpadear a través de la ventana. El Sterling se erguía en algún lugar de ese laberinto de edificios, mi edificio, donde mi hermana planeaba humillarme frente a 200 personas. Tenía opciones. Podía cancelar el evento. Podía rebelarme antes de la fiesta y ver a Valentina desesperarse. Podía simplemente no asistir y dejar que pensaran que habían ganado. Pero ninguna de esas opciones se sentía correcta. Si no iba, seguirían tratándome como invisible. Si reaccionaba públicamente, me llamarían dramática, inestable, una prueba de que era exactamente quien siempre dijeron que era. Pero si asistía y dejaba que la verdad se revelara naturalmente. Escribí mi respuesta a Marcos. No cambie nada. Deje que procedan exactamente como está planeado. Me encargaré de esto personalmente. Su respuesta llegó en minutos. Entendido, señorita Morales. Estaré a la espera. Cerré mi computadora portátil. El sábado iba a ser interesante. Llamé a Daniel a la mañana siguiente. Éramos amigos desde la universidad, cuando yo era solo una chica con grandes sueños y sin dinero. Ahora era mi abogado, pero más importante, era la única persona que me había visto construir todo desde cero. ¿Te pusieron en una lista negra? Su voz era aguda por la incredulidad. En tu propio hotel. Entrada de servicio, como si estuviera entregando los camarones. Isabella, esto es una locura. Simplemente diles que eres la dueña. Míralo suplicar. ¿Y luego qué? Miré el techo de mi apartamento. Se disculpan porque tienen miedo, no porque lo sientan. Nada cambia. Sigo siendo la hija que toleran. Daniel se quedó en silencio. Luego, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Venganza o cierre? La pregunta quedó en el aire. Me la había hecho a mí misma 100 veces desde que leí ese correo. No quiero venganza, dije finalmente. Quiero que sepan que no soy quien creen que soy. Quiero dejar de hacerme pequeña para personas que nunca me hicieron espacio. Eso no es poca cosa, Isabella. No, no lo es. Suspiró. Si vas a hacer esto, necesitas respaldo.
¿Quieres que esté allí? Puedo ir como tu acompañante. Un viejo amigo de la universidad poniéndose al día. Eso funciona. Y llevaré algo de documentación, por si alguien exige pruebas. Hizo una pausa. Sabes, esto podría arruinarles toda la noche. Lo sé. ¿Y estás de acuerdo con eso? Pensé en cada cena en la que fui ignorada, en cada logro que pasó desapercibido, en cada vez que mi madre me miró como si fuera de cristal. Estoy de acuerdo con no esconderme más, dije. Lo que sea que pase después de eso es su elección. Daniel aceptó encontrarse conmigo en el Sterling el sábado. Colgué y miré el vestido que colgaba en mi armario. Sencillo, negro, discreto. Perfecto. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. A las 7, el sol se había puesto bajo el horizonte, pintando la fachada del Sterling en tonos de ámbar y oro. Había elegido mi atuendo con cuidado. Un simple vestido negro, elegante pero discreto. Sin diamantes, sin piezas llamativas, solo los aretes de perlas que me dejó mi abuela. El tipo de atuendo que dice, pertenezco aquí sin gritar por atención. El valet reconoció mi auto, pero no dijo nada. Le había pedido a Marcos que mantuviera mi asistencia en secreto. Para el personal, yo era solo una invitada más esa noche. La entrada principal brillaba con una luz cálida. A través de las puertas de cristal, podía ver el vestíbulo. Candelabros de cristal proyectando arcoíris sobre pisos de mármol. Invitados en trajes de noche dirigiéndose hacia el salón de baile. Las risas resonaban. El champán fluía. La noche perfecta de mi hermana. Enderecé los hombros y caminé hacia la puerta principal. Fue entonces cuando él se adelantó. Un guardia de seguridad con un traje oscuro, auricular visible, portapapeles en mano. Joven, profesional, solo haciendo su trabajo. Buenas noches, señora. ¿Su nombre? Isabella Morales. Revisó su lista. Vi su dedo detenerse. Su expresión vaciló. Confusión, luego una neutralidad ensayada. Me temo que tendrá que usar la entrada de servicio, señora. ¿Disculpe? Esas son mis instrucciones. La entrada de servicio está por la parte de atrás, a través del corredor de la cocina. No me moví. ¿Puedo preguntar quién dio esas instrucciones? La organizadora del evento. Se movió incómodo. Lo siento, señora. Solo sigo el protocolo. ¿Protocolo? Mi hermana había creado un protocolo para mantenerme fuera. Miré por encima de su hombro a través de las puertas de cristal hacia el vestíbulo, y fue entonces cuando la vi, a mi madre, de pie justo adentro, mirándome directamente. Nuestras miradas se cruzaron a través de 5 metros de mármol y cristal. No se movió, no saludó, no vino a ayudar. Simplemente sonrió. Esa sonrisa. La había visto antes. Cuando Valentina ganaba premios en la secundaria, cuando se graduó summa cum laude, cuando anunció su compromiso. Esa sonrisa de orgullo puro y sin diluir. Pero nunca me la había dirigido a mí. Hasta ahora. Y esto no era orgullo. Era satisfacción. Mi madre veía a su hija menor ser rechazada en la puerta como personal de catering no invitado. Y estaba complacida. Esto no era un descuido o un malentendido. Era deliberado, coordinado. Ella quería que esto sucediera. 10 metros detrás de ella, pude ver a Valentina cerca de la entrada del salón de baile, radiante en seda color crema, aceptando besos al aire de los invitados. Miró hacia el vestíbulo, hacia mí, y lo capté. El más mínimo destello de reconocimiento, una mirada rápida. Luego se volvió hacia sus admiradores, riendo de algo que alguien dijo. El guardia de seguridad carraspeó. Señora, la entrada de servicio. Un botones cerca del mostrador de conserjería se había dado cuenta del intercambio. Lo reconocí, Tomás, que llevaba 3 años en el hotel. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio, y comenzó a avanzar. Pero el guardia de seguridad captó su atención, hizo un sutil movimiento de cabeza. Tomás se detuvo, me miró con algo parecido a una disculpa,
y luego desvió la mirada. Me quedé allí durante 5 segundos completos. Se sintieron como horas. Mi madre finalmente rompió el contacto visual, volviéndose para saludar a una pareja que llegaba con calidez y risas, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de ser humillada públicamente mientras ella observaba. El guardia de seguridad esperaba, cada vez más incómodo. Podría haber dicho algo, podría haber exigido hablar con el gerente, podría haber revelado todo en ese mismo instante. Pero todavía no. Está bien, dije en voz baja. Usaré la entrada de servicio. Me di la vuelta y caminé hacia el lado del edificio, mis tacones resonando contra el pavimento. Dejemos que piensen que han ganado. La entrada de servicio olía a limpiador industrial y pan recién hecho. Luces fluorescentes zumbaban en lo alto, un duro contraste con la elegancia cubierta de cristal a 15 metros de distancia. Empujé la pesada puerta de metal y entré en el corredor de la cocina. Mostradores de acero inoxidable se extendían en todas direcciones. El vapor se elevaba de las ollas a fuego lento. El caos controlado de una cocina de 5 estrellas en pleno funcionamiento. Luego, silencio. Uno por uno, los miembros del personal me notaron. Un cocinero de preparación se detuvo a mitad de un corte. Un camarero que llevaba una bandeja de copas de champán se congeló. El chef Rivera, que había estado ladrando órdenes a su equipo, se quedó absolutamente quieto. Señorita Morales. Su voz era apenas un susurro. No la esperábamos por. Está bien, chef. Por favor, continúe. Nadie se movió. Me di cuenta de que todos habían visto la lista de invitados. Sabían que mi nombre estaba en ella, y sabían exactamente por qué había entrado por esta puerta en lugar de la principal. De verdad, dije, manteniendo la voz tranquila. Esta noche, solo soy una invitada. ¿Continúen? El chef Rivera asintió lentamente. El salmón está excepcional esta noche, señorita Morales. Preparación especial de Rivera. Estoy segura de que estará perfecto. La cocina reanudó gradualmente su ritmo mientras yo caminaba, aunque sentí cada ojo siguiéndome. Un lavaplatos casi dejó caer una rejilla entera de vasos. Una chef de repostería le susurró algo a su colega. Llegué a la puerta de servicio que conducía al corredor trasero del salón de baile. A través de la pequeña ventana, podía ver la fiesta en pleno apogeo. Candelabros de cristal, invitados elegantes, mi hermana en el centro de todo, con el brazo de Mateo alrededor de su cintura. 200 personas celebrando la vida perfecta de Valentina. Me permití una pequeña sonrisa, no amarga, no enojada. Paciente. Me arreglé el vestido, respiré hondo y empujé la puerta. Hora de unirse a la fiesta. El salón de baile era impresionante. Incluso conociendo cada centímetro de este hotel, incluso habiendo aprobado yo misma el presupuesto de la renovación, verlo transformado me dejó sin aliento. Mesas cubiertas de dorado rodeaban una pista de baile central. Un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi en una esquina. El telón de fondo detrás de la mesa principal decía V&M para siempre en una elegante caligrafía. $85,000. Eso es lo que costó esta noche. Lo sabía porque la factura había pasado por mi escritorio. Mi teléfono vibró. Daniel. En posición. Bar, esquina noreste. ¿Tienes lo que te pedí? Respondí. Espera por ahora. Quiero ver hasta dónde llegarán. Entendido. Pero Isabella, no esperes demasiado. Mereces ser vista. Guardé mi teléfono en el bolso y recorrí la sala. Mi madre era el centro de atención cerca de la mesa de regalos, aceptando cumplidos en nombre de su hermosa hija. Valentina flotaba entre grupos de invitados, con Mateo diligentemente a su lado. Nadie me había notado todavía. Había entrado por una puerta lateral, mezclándome con el personal que regresaba antes de deslizarme por la pared con mi sencillo vestido negro. Sin el apellido Morales precediéndome, era invisible, exactamente como ellos querían. Vi a Marcos al otro lado de la sala. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Empezó a moverse hacia mí, por instinto probablemente,
para comprobar si su empleadora necesitaba algo. Hice un levísimo movimiento de cabeza. Se detuvo, asintió una vez y se retiró a su puesto cerca del corredor de servicio. A pocos metros, mi madre le contaba a alguien los logros de Valentina. La mejor de su clase en Columbia. La familia de Mateo estaba tan impresionada. Los del castillo no aceptan a cualquiera, ¿sabes? Gesticulaba expansivamente, su champán derramándose un poco. Somos tan afortunados. Valentina siempre ha sabido exactamente lo que quiere. Tomé una copa de un camarero que pasaba y encontré un lugar en las sombras. La noche era joven. Marcos estaba luchando. Podía verlo desde el otro lado de la sala. La forma en que seguía mirando en mi dirección, luego a Valentina, y de nuevo a mí. Había sido gerente general del Sterling durante 8 años, mucho antes de que yo adquiriera la propiedad. La discreción era su especialidad, pero esto lo estaba poniendo a prueba. Se acercó al grupo de Valentina una vez, ofreciéndose a revisar los arreglos del catering. Vi a mi hermana despedirlo con un gesto sin mirarlo, demasiado absorta en una conversación con una de las tías de Mateo como para reconocer al personal. Cuando finalmente encontró una excusa para pasar cerca de mi esquina, se inclinó sin detenerse. Señorita Morales, esta situación es muy irregular. Diga la palabra y puedo. Todavía no. Pero señora, ellos. Sé lo que hicieron, Marcos. También sé lo que estoy haciendo. Hizo una pausa, su profesionalismo luchando con su lealtad. El personal de la cocina está preocupado. Los rumores corren. Diles que aprecio su discreción. Y Marcos, capté su mirada. Cuando te necesite, te lo haré saber. Hasta entonces, trátame como a cualquier otra invitada. Eso es precisamente lo que no puedo hacer, señora. Entonces, trátame como a una invitada que resulta ser la dueña del edificio. Un destello de algo, respeto tal vez, cruzó su rostro. Asintió una vez y continuó sus rondas. Desde el otro lado del salón, mi madre notó que Marcos hablaba con alguien en las sombras. Entrecerró los ojos, tratando de identificar la figura. Me coloqué ligeramente detrás de un arreglo floral. Se encogió de hombros y volvió a su conversación. Solo otra invitada anónima. Nadie que mereciera su atención. Miré mi reloj. Los brindis comenzarían pronto. Valentina subiría al escenario, se deleitaría con el centro de atención, probablemente daría un discurso sobre la familia, el amor y la gratitud. Me pregunté si me mencionaría. Ya sabía la respuesta. El tintineo de un vaso contra el cristal silenció la sala. A todos, si me permiten su atención. La voz de Mateo se extendió por el salón. Mi hermosa prometida quisiera decir unas palabras. Los aplausos resonaron en la multitud. Valentina se deslizó hacia el pequeño escenario, en cada centímetro la novia ruborizada. Su vestido captaba la luz del candelabro. Su sonrisa era de una perfección ensayada. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Su voz era cálida, segura. Esto significa el mundo para Mateo y para mí. Se lanzó a los agradecimientos. La familia del castillo, los socios de negocios de Mateo, sus hermanas de la fraternidad que habían volado desde todo el país. Y por supuesto, mi increíble madre. Valentina hizo un gesto hacia Victoria, quien levantó su copa con humildad teatral. Mamá, has sido mi roca, mi inspiración. Todo lo que soy es gracias a ti. Más aplausos. Victoria se secó los ojos secos. Yo permanecía congelada en mi rincón, esperando. También quiero agradecer a todos los que hicieron un esfuerzo por estar aquí esta noche. La mirada de Valentina recorrió la sala, logrando de alguna manera mirar a todos sin ver a nadie. La familia se trata de estar presente, y estoy muy agradecida por aquellos que realmente se preocupan. Sus ojos encontraron los míos por un instante, un destello de reconocimiento, y luego se apartaron. Algunas personas en esta sala han superado desafíos personales para estar aquí. Una pausa, una sonrisa compasiva. Digamos que no todos en mi familia entienden el valor del compromiso. Pero esta noche no se trata de eso. Esta noche se trata de amor.
Amor real. Risas incómodas y dispersas. Algunos invitados intercambiaron miradas. Elena del Castillo, sentada en la mesa principal, frunció ligeramente el ceño. Sentí las palabras caer como piedras. Mi divorcio. Estaba hablando de mi divorcio frente a 200 personas, incluyendo la familia de la que provenía su prometido. Mi mano se apretó alrededor de mi copa de champán. Aún así, no me moví. Valentina terminó con un aplauso entusiasta. Antes de que el ruido se apagara, mi madre ya se estaba levantando de su asiento. Si me permiten añadir unas palabras. No esperó permiso. Victoria Morales nunca lo hacía. Cuando Valentina nació, supe que era especial. La voz de mi madre se proyectaba sin esfuerzo. Siempre había tenido un don para llamar la atención. Con algunos niños, simplemente lo sabes. Puedes ver su camino extendiéndose ante ellos, dorado y brillante. Hizo una pausa para dar efecto. Varios invitados asintieron. Criar a una hija como Valentina ha sido mi mayor alegría. Verla graduarse como la mejor de su clase, verla construir su carrera, y ahora verla unirse a una de las familias más respetadas de esta ciudad. Mi madre levantó su copa hacia los del castillo. Por su maravilloso hijo, y por la mujer extraordinaria que ha elegido. Salud, gritó alguien. Mientras se sentaba, una mujer en una mesa cercana se inclinó hacia su acompañante. Pensé que eran 2 hijas. La pregunta se oyó más lejos de lo previsto. Un breve silencio. Mi madre lo oyó. Vi su espalda tensarse ligeramente antes de volverse con una sonrisa ensayada. Valentina es mi orgullo, dijo suavemente. Isabella todavía se está encontrando a sí misma. El desdén quedó flotando en el aire. Unos pocos invitados se movieron incómodos. Alguien tosió. Cerca del bar, vi la mandíbula de Daniel tensarse. Me miró interrogante desde el otro lado de la sala. Hice un leve movimiento de cabeza. Todavía no. Pero alguien más se había dado cuenta del intercambio. Elena del Castillo observaba a mi madre con una expresión que no pude descifrar. Luego, su mirada viajó por la sala, buscando. Se posó en mí. Durante un largo momento, nos miramos. Los ojos de Elena eran agudos, evaluadores. No apartó la mirada. Yo tampoco. Valentina me encontró 20 minutos después. Había estado cuidando la misma copa de champán, observando la fiesta desde mi rincón. Aparentemente, no era lo suficientemente invisible. Oh. Se detuvo frente a mí, la sorpresa parpadeando antes de componerse. ¿Realmente viniste? Felicidades por tu compromiso, Valentina. Gracias. Su sonrisa era forzada. Pensé que tal vez estarías demasiado abrumada. Estos eventos pueden ser mucho para algunas personas. Me las estoy arreglando. Detrás de ella, 3 de sus amigas habían formado un semicírculo. Tropas de apoyo, testigos. Valentina inclinó la cabeza. Sabes, la familia de Mateo es muy tradicional. Valoran el éxito, los logros. Espero que entiendas por qué tuvimos que ser selectivos con los arreglos de entrada. Entiendo perfectamente. Bien. Bebió un sorbo de su champán, observándome por encima del borde. Porque esta noche es sobre mí, Isabella. Mi compromiso, mi celebración. Intenta no hacerlo sobre tu situación. Ni se me ocurriría. Maravilloso. Otra sonrisa forzada. Y tal vez la próxima vez considera usar algo un poco más festivo. El negro es tan lúgubre para una celebración. Una de sus amigas se rió tontamente. Valentina se dio la vuelta para reunirse con su círculo, descartándome tan fácilmente como descartaría a un camarero. Luego se detuvo, miró hacia atrás. Por cierto, ¿cómo entraste? Le dije específicamente a seguridad. Se detuvo, pero no lo suficientemente rápido. ¿Les dijiste específicamente qué, Valentina? Sus mejillas se sonrojaron. Nada. Olvídalo. Usé la entrada de servicio,
como se solicitó. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. No culpa. Valentina no sentía culpa. Pero algo cercano a la sorpresa. Tal vez no esperaba que yo realmente cumpliera. Más allá del hombro de Valentina, noté a Mateo de pie cerca. Lo había oído todo. Su expresión era preocupada. Valentina no lo vio, pero yo sí. Mi madre apareció como si la hubieran invocado. ¿Isabella? Su voz era baja, aguda, una advertencia. Me guió a un rincón cerca del corredor de servicio, lejos de la multitud principal, pero aún visible. Aún lo suficientemente público como para que no pudiera hacer una escena sin testigos. ¿Qué estás haciendo aquí? Asistiendo a la fiesta de compromiso de mi hermana. No te hagas la lista conmigo. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie importante estuviera mirando. Sabes exactamente a qué me refiero. Después de todo, simplemente apareces. ¿No fui invitada? Su mandíbula se tensó. Esta es la noche de Valentina. No la arruines. No he hecho nada, mamá. Bien. Sigue así. Miró mi vestido con indisimulada decepción. ¿No podías al menos usar algo más bonito? ¿Algo que demuestre que hiciste un esfuerzo? Los del castillo están observando. No permitiré que nos avergüences. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una cerradura girando, una puerta cerrándose. Nosotros, repetí en voz baja. ¿Quiénes somos, nosotros, exactamente? No empieces, Isabella. No esta noche. Antes de que pudiera responder, Marcos apareció al borde de mi visión. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero podía ver la tensión en sus hombros. Disculpen la interrupción. Su voz era formal, profesional. Tenemos una situación con el catering que requiere atención inmediata. Mi madre apenas lo miró. Encárguese usted. Estamos en medio de algo. Me temo que necesito autorización de... Marcos hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿De la gerencia? Entonces busque a la gerencia, espetó Victoria. ¿No ve que estoy hablando con mi hija? Marcos no se movió. Sus ojos encontraron los míos. Señorita Morales, dijo lentamente. ¿Puedo hablar con usted un momento? Mi madre se congeló. Su mirada viajó de Marcos a mí y de vuelta. Señorita Morales, repitió. El mundo pareció contener la respiración. Vale, si estás viendo esto y pensando, por favor, dime que Isabella hace algo, te prometo que ya llegamos. Pero antes de eso, deja un comentario. ¿Alguna vez te han tratado como si fueras invisible en tu propia familia? ¿Cómo lo manejaste? Y si estás disfrutando esta historia, pulsa ese botón de suscripción. Tengo más historias como esta en camino. Ahora, volvamos al momento en que todo cambió. Marcos no se inmutó. Señorita Morales, tenemos la situación con el envío de mariscos. Su tono era perfectamente profesional, como si se tratara de una consulta normal. El salmón del Atlántico llegó con problemas de calidad. Como la propietaria, necesito su aprobación para sustituirlo por el salmón real de nuestra reserva. La palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Propietaria. El rostro de mi madre se quedó flácido, su copa de champán se inclinó peligrosamente en su mano. Lo siento. Valentina había aparecido de la nada, su voz aguda. ¿Cómo acabas de llamarla? Marcos se giró con la calma de un hombre que había servido a diplomáticos y dictadores. Me dirigí a la señorita Isabella Morales, la propietaria del Hotel Sterling. ¿Hay algún problema? Silencio. Silencio completo y absoluto. A nuestro alrededor, las conversaciones se habían detenido. Los invitados cercanos se giraron para mirar. El cuarteto de cuerdas seguía tocando, ajeno a todo, su Vivaldi repentinamente grotesco contra el cuadro congelado. Mantuve mi voz nivelada. El salmón real funcionará, Marcos. Dile al chef Rivera que ajuste la salsa para complementar. Quizás la reducción de cítricos en lugar del eneldo.
Excelente elección, señora. Marcos inclinó la cabeza. Una pequeña reverencia, casi imperceptible. Informaré a la cocina de inmediato. Se retiró. El chasquido de sus tacones sobre el mármol resonó en el silencio. Me volví hacia mi madre y mi hermana. La boca de Victoria se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió ningún sonido. Valentina se había puesto pálida bajo su rubor cuidadosamente aplicado. Su mano agarraba el brazo de Mateo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿La propietaria? La voz de Mateo era apenas un susurro. Valentina, ¿lo sabías? No. La voz de Valentina se quebró. No, eso no es. Ella no. En algún lugar detrás de mí, una copa de champán se hizo añicos en el suelo. Alguien jadeó. Y por primera vez en 34 años, mi familia me estaba mirando directamente a mí. Esto es una broma. La voz de Valentina era demasiado alta, bordeada de pánico. Una especie de broma macabra. Ella no es dueña de nada. Los susurros se extendieron por la multitud como el viento a través de la hierba. Los invitados se inclinaban unos hacia otros, con las cejas levantadas, los teléfonos saliendo silenciosamente de bolsillos y carteras. Soy dueña del Sterling desde hace 6 meses, Valentina. Mantuve mi voz tranquila, conversacional. Puedes verificarlo en los registros de propiedad del condado si quieres. Son públicos. ¿6 meses? Mi madre finalmente encontró su voz. Eso es imposible. Lo habríamos sabido. Alguien nos lo habría dicho. ¿Quién te lo habría dicho, mamá? Nunca preguntaste a qué me dedico. Nunca preguntaste sobre mi vida en absoluto. El rostro de Victoria pasó por varias emociones, conmoción, confusión, algo que podría haber sido vergüenza antes de endurecerse en una postura defensiva. Esto es ridículo. Estás inventando cosas para arruinar la noche de tu hermana. No estoy inventando nada, y no estoy tratando de arruinar nada. ¿Entonces qué es esto? Valentina gesticuló salvajemente hacia el salón de baile. ¿Una especie de juego de poder? Esperas hasta mi compromiso para revelar que eres la dueña del hotel. ¿Qué tan mezquina puedes ser? No planeé esto, Valentina. Compré este hotel porque era una buena inversión. Tú elegiste celebrar tu fiesta aquí, y tú elegiste ponerme en una lista. La palabra lista aterrizó con fuerza. Vi a varios invitados intercambiar miradas confusas. Elena del Castillo se levantó de la mesa principal y comenzó a caminar hacia nosotros. Su paso era medido, deliberado. El caminar de una mujer que no se había apresurado en décadas porque el mundo la esperaba. Disculpen, su voz cortó los murmullos. ¿Entendí correctamente? ¿Usted es la dueña de este hotel? Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Sí, señora del Castillo. Sostuve su mirada firmemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena del Castillo tenía el tipo de rostro que no revelaba nada a menos que ella quisiera. En este momento, quería revelar decepción. Victoria, su voz era seda sobre acero. Me dijiste que tu familia era modesta. Dijiste que Isabella estaba pasando por dificultades. Encontrándose a sí misma, creo que fueron tus palabras exactas. La compostura de mi madre se desmoronó. Yo no sabía. ¿No sabías que tu propia hija era dueña de uno de los hoteles boutique más prestigiosos de la ciudad? La ceja de Elena se arqueó 1 milímetro. Aparentemente, nunca nos lo dijo. Me resulta difícil de creer. Elena se volvió para estudiarme con nuevos ojos. El Sterling ha aparecido en Architectural Digest 2 veces. La adquisición fue cubierta en la sección de negocios del Tribune. Los murmullos se extendieron por la multitud. Varios invitados ahora estaban abiertamente en sus teléfonos, presumiblemente buscando verificación. Valentina dio un paso adelante, desesperada. Esto no cambia nada. Probablemente heredó el dinero o se casó con alguien rico. No heredé nada, mantuve mi voz uniforme. Y mi ex esposo es profesor de secundaria.
Construí este negocio yo misma, comenzando con un bed and breakfast de 10 habitaciones hace 8 años. Impresionante. El tono de Elena sugería que no era un cumplido casual. Se volvió hacia Mateo. Me dijiste que habías investigado a fondo a la familia. El rostro de Mateo se había vuelto ceniciento. Yo. Valentina me dijo que su hermana era. ¿Era qué? Pregunté en voz baja. No pudo mirarme a los ojos. Elena se volvió hacia Victoria. Permíteme entender esto correctamente. Tu hija, esta hija, es una exitosa empresaria, y la hiciste dirigir a la entrada de servicio de su propia propiedad. Victoria abrió la boca, la cerró. Quizás, dijo Elena, su voz proyectándose sin esfuerzo, necesitamos tener una conversación sobre la debida diligencia. Ya no le hablaba a Victoria. Le hablaba a Mateo. Pruébalo. La voz de Valentina era áspera ahora, despojada de su pulcritud anterior. Cualquiera puede afirmar ser dueño de algo. Muéstranos una prueba. No necesito probarte nada, Valentina. Claro que no, porque no puedes, porque todo esto es. En realidad, Elena del Castillo cortó como un bisturí, agradecería una verificación. Esta es una revelación bastante significativa, y dadas las circunstancias. Dejó que la implicación quedara en el aire. Daniel se materializó a mi lado. No lo había visto acercarse. Resulta que tengo la documentación pertinente. Su voz era nítida, profesional. Daniel Webb, abogado de la señorita Morales. Pensé que sería prudente traer copias esta noche, dados los inusuales arreglos de acceso de invitados. Sacó una carpeta de cuero de su chaqueta. Dentro había varios documentos, la documentación de la adquisición, la transferencia de la escritura, el registro del negocio. Elena tomó la carpeta. Sus ojos recorrieron las páginas con la eficiencia practicada de alguien que había revisado innumerables contratos. La multitud se acercó más, esforzándose por ver. Hotel Sterling, leyó Elena en voz alta, su voz resonando. Adquirido hace 6 meses. Propiedad total transferida a Isabella Catherine Morales. Sin deudas pendientes, sin socios. Propietaria única. Levantó la vista, fijando en mi madre una mirada que podría haber congelado el champán. Y la hiciste usar la entrada de servicio. Victoria se había encogido de alguna manera, su grandeza anterior desinflándose. A su lado, Valentina parecía que iba a vomitar. No lo sabía, susurró Victoria. ¿Cómo podría haberlo sabido? Preguntando, dije en voz baja. Llamando. Interesándote por mi vida aunque fuera una vez en la última década. Las palabras no eran de enojo. No eran amargas. Eran simplemente verdad. Y de alguna manera, eso las hacía peores. Elena le devolvió la carpeta a Daniel. Su decisión, aparentemente, estaba tomada. Se volvió hacia Mateo sin otra palabra. Tenemos que hablar. Ahora. Bien, estamos en el clímax. Antes de decirte qué hice a continuación, tengo una pregunta. Si estuvieras en mi lugar, ¿perdonarías a tu familia o establecerías un límite permanente? Comenta perdonar o límite. Quiero saber qué harías. Y si aún no lo has hecho, dale a me gusta para que más gente pueda ver esta historia. Ahora, volvamos a la fiesta. Elena llevó a Mateo a un rincón tranquilo. Sus cabezas se inclinaron en una conversación urgente. A nuestro alrededor, la fiesta se había fracturado. Algunos invitados fingían reanudar conversaciones normales, lanzando miradas furtivas en nuestra dirección. Otros no fingían en absoluto, observando abiertamente como espectadores en un partido de tenis. Mi madre me agarró del brazo. Isabella, por favor. Su voz había perdido toda su autoridad anterior. Nos estás avergonzando. Detén esto. Retiré suavemente su mano. No, mamá. Ustedes se avergonzaron a sí mismas. Yo solo aparecí. ¿Y ahora qué? El rímel de Valentina comenzaba a correrse. Su fachada perfecta se agrietaba. ¿Vas a cancelar la fiesta?
¿Arruinar mi compromiso por despecho? No voy a hacer nada, Valentina. Mantuve mi voz firme. La fiesta continuará. Tu compromiso es asunto tuyo, no mío. Victoria me miró, desconcertada. Entonces, ¿qué quieres? ¿De qué se trata esto? La pregunta quedó en el aire. ¿Qué quería yo? No venganza. La venganza significaría que todavía me importaba su opinión. No una disculpa. Las palabras no desharían 30 años de desprecio. Quiero que entiendan algo. Las miré a ambas. Mi madre, mi hermana, la familia que nunca me había visto. No estoy aquí para demostrar que soy mejor que ustedes. Estoy aquí porque pensaron que yo era menos. Y ya he terminado de aceptar eso. Isabella. Comenzó Victoria. No estoy enojada, mamá. Simplemente he terminado de fingir. He terminado de hacerme pequeña, he terminado de esperar que finalmente me vean. Me pusiste en una lista negra en la fiesta de mi propia hermana, en mi propio hotel, y sonreíste cuando la seguridad me rechazó. Su rostro se descompuso. Cuando estén listas para tener una conversación real sobre por qué me han tratado de manera diferente durante 30 años, estaré aquí. Pero ya no seré invisible. Por una vez, ninguna de las dos tuvo una respuesta. Elena del Castillo regresó de su conferencia en el rincón. Mateo la seguía, con la expresión de un hombre que acababa de recibir muy malas noticias. Valentina, su voz era tensa. Necesitamos hablar. Más tarde. ¿En privado? Mateo, lo que sea que te haya dicho. Más tarde. La única palabra la silenció. Elena se acercó a mi madre con la sonrisa amable de alguien que da el golpe de gracia. Señora Morales, esta ha sido una velada de lo más reveladora. Victoria intentó recuperarse. Señora del Castillo, le aseguro que esto no cambia nada sobre la relación de Valentina y Mateo. Me temo que esa no es su decisión. La sonrisa de Elena nunca vaciló. Parece que nos dieron una imagen incompleta de su familia. Espero que entienda que necesitaremos tener algunas conversaciones más largas con Mateo sobre sus elecciones. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que dije. La mirada de Elena era agradable y absolutamente despiadada. Nosotros, los del castillo, somos gente minuciosa. No tomamos decisiones importantes basadas en información parcial. El rostro de Victoria perdió todo su color. Elena se volvió hacia mí, su expresión cambió, sutil pero distintiva. El desdén se había ido. En su lugar había algo parecido al reconocimiento. Señorita Morales, me disculpo por cualquier malentendido esta noche. Sacó una tarjeta de su bolso. Si alguna vez está interesada en discutir negocios o simplemente almorzar, me encantaría la oportunidad. Tomé la tarjeta. Gracias, señora del Castillo. Por favor, llámeme Elena. Se inclinó más cerca, bajando la voz. Siempre prefiero saber quiénes son las personas interesantes en una sala. Parece que estaba mirando en la dirección equivocada. Con eso, se deslizó para recoger a su esposo. Valentina se quedó congelada, viendo a su futura suegra retirarse. El compromiso no se había cancelado, pero algo había cambiado permanentemente, y todos en esa sala lo sabían. Encontré a Daniel cerca del bar. Levantó una ceja. ¿Estás bien? Creo que sí. Eso fue. Sacudió la cabeza, casi riendo. He visto dramas de tribunales, Isabella, pero eso fue otra cosa. Me voy a ir. Miré alrededor del salón. La energía había cambiado. Risas nerviosas, susurros apresurados, invitados inventando excusas para irse temprano. Ya he dicho lo que tenía que decir. ¿Quieres compañía? No, necesito caminar. Me dirigí hacia mi madre y mi hermana una última vez. Estaban juntas cerca de un pilar, aisladas. No había invitados cerca. La gente había comenzado a darles espacio. Me voy ahora, dije. Victoria levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos.
Isabella. No porque esté huyendo. Porque dije lo que tenía que decir. Yo no. Se detuvo, comenzó de nuevo. Solo quería que Valentina brillara. Quería que los del castillo quedaran impresionados. Estaba tratando de ayudarla. Lo sé, mamá. Mi voz era suave pero firme. Pero no tenías que apagar mi luz para que la de Valentina brillara. Las palabras aterrizaron. Vi cómo impactaban. Valentina no dijo nada. Por una vez, no tenía una respuesta ingeniosa, ni una desviación, ni un ataque. Simplemente se quedó allí, con el rímel corrido y en silencio. Me di la vuelta y caminé hacia la entrada principal. La puerta principal, la que me habían negado horas antes. Nadie me detuvo. El personal con el que me crucé me hizo pequeños gestos de reconocimiento. Un portero me abrió la puerta, un gesto de respeto. Buenas noches, señorita Morales. Buenas noches, Tomás. Salí a la noche. El aire era fresco, limpio, un alivio después de la tensión sofocante del salón. Me quedé en la acera por un momento, respirando. Luego comencé a caminar. Detrás de mí, la fiesta continuaba sin mí. Pero por primera vez, no era invisible. Era libre. Desperté con 12 llamadas perdidas de mi madre. No escuché los mensajes de voz. Ya sabía lo que dirían. Una combinación de acusación, justificación y victimismo fabricado, la especialidad de los Morales. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Valentina. Luego otro, y un tercero. El primero, ¿cómo pudiste hacerme esto? El segundo, 1 hora después, necesitamos hablar. El tercero, enviado a las 3 de la madrugada, nada. Solo 3 puntos que aparecían y desaparecían. Había empezado a escribir algo y se había rendido. Daniel llamó a las 10 con la actualización que esperaba. Los del castillo tuvieron una reunión familiar esta mañana, dijo. Mi contacto en su bufete de abogados escuchó que Mateo estuvo allí durante 3 horas. El compromiso sigue en pie, por ahora. Una pausa. Pero el acuerdo prenupcial está siendo completamente revisado. Aparentemente, Elena no estaba contenta con cómo se representaron las cosas. Me serví café, viendo subir el vapor. ¿Qué significa, revisado? Significa que Valentina ya no tiene el mismo acceso a los activos de los del castillo que se le prometió. Están añadiendo contingencias, muchas de ellas. Debería haberme sentido satisfecha. En cambio, solo me sentí cansada. Hay algo más, continuó Daniel. 3 invitados de la fiesta han contactado al Sterling esta mañana. Quieren reservar eventos. ¿En serio? Aparentemente, verte manejar esa situación impresionó a algunas personas. Una mujer dijo, y cito, cualquiera que pueda mantener la compostura bajo ese tipo de presión es alguien con quien quiero hacer negocios. Casi me reí. Mi familia había intentado humillarme y, en cambio, habían publicitado mi profesionalismo a 200 clientes potenciales. Isabella, ¿sigues ahí? Sí. Dejé mi café. Solo procesando. Lo hiciste bien anoche. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Pero saberlo no hacía desaparecer las 12 llamadas perdidas de mi madre. En la llamada número 13, contesté. Isabella. La voz de mi madre era como si hubiera estado llorando o gritando. Posiblemente ambas cosas. Finalmente. He estado tratando de contactarte toda la mañana. Lo sé. Lo has arruinado todo. Las palabras salieron a borbotones. Los del castillo están cuestionando la boda. Están cambiando el acuerdo prenupcial. Elena apenas miró a Valentina esta mañana. Están hablando de reevaluar la relación. Yo no arruiné nada, mamá. No me vengas con eso. ¿Planeaste esto? ¿Compraste ese hotel sabiendo que Valentina? No planeé nada. Compré el hotel porque era una buena inversión. Valentina eligió celebrar su fiesta allí. Valentina eligió poner mi nombre en una lista negra.
Tú elegiste verme ser rechazada y sonreír. Mantuve mi voz firme. Yo solo existí. Silencio al otro lado. Deberías habernos dicho, dijo finalmente. Somos tu familia. La familia pregunta, mamá. La familia incluye. La familia no te pone en una lista con instrucciones de usar la entrada de servicio. Más silencio. Podía oírla respirar. Casi podía verla luchando por encontrar una respuesta. No sabía que tenías éxito, dijo en voz baja. Nunca lo dijiste. Nunca preguntaste. Ni una sola vez en 8 años. Cada conversación era sobre Valentina. Cada día festivo, cada llamada telefónica. Y cuando intenté compartir algo, cambiaste de tema. Eso no es. Se detuvo. No estoy enojada, dije. Y lo decía en serio. Simplemente he terminado de fingir. Terminé de hacerme pequeña. Terminé de esperar que finalmente me veas, Isabella. Cuando estés lista para tener una conversación real sobre por qué me has tratado de manera diferente durante 30 años, estaré aquí. Pero ya no seré invisible. Ni para ti. Ni para nadie. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi voz había sido firme. Eso era suficiente. 2 semanas después, recibí la noticia a través de Daniel. La boda sigue en pie, dijo. Pero han cambiado de lugar. Los del castillo aparentemente no querían celebrarla en el Sterling. Demasiados recuerdos. Demasiados recordatorios de la noche en que se dieron cuenta de que su futura nuera no era exactamente quien decía ser. Estaba en mi oficina en la nueva propiedad, un almacén reconvertido que estaba desarrollando en un hotel boutique en el distrito de las Artes. Los planos se extendían sobre mi escritorio, un contratista esperaba en el vestíbulo. ¿El acuerdo prenupcial?, pregunté. Significativamente revisado. Valentina no tiene acceso a los activos de la familia del castillo a menos que el matrimonio dure al menos 7 años. Incluso entonces, es limitado. Pensé en mi hermana, que había pasado toda su vida optimizando para la captura perfecta. Ahora había conseguido su premio, pero los términos habían cambiado por completo. Sigue casándose con él. Aparentemente. Mateo parece comprometido, aunque su madre lo está haciendo asistir a sesiones de alineación familiar, antes de la ceremonia. Daniel hizo una pausa. No estoy seguro de qué son, pero suenan desagradables. Casi sentí lástima por Valentina. Casi. ¿Y mi madre? Ni una palabra. Pero, vaciló. Llegó una carta al hotel esta mañana dirigida a ti. Hice que Marcos te la reenviara. El sobre llegó 1 hora después. La letra de mi madre, cuidadosa, precisa, la caligrafía de alguien que se enorgullecía de la correspondencia adecuada. Dentro, una sola página. Isabella. No entiendo por qué tuviste que hacer lo que hiciste. Parte de mí piensa que disfrutaste avergonzándonos. Pero también sé que no he sido justa. Estoy tratando de entender por qué. No es fácil. No estoy lista para hablar todavía, pero quería que supieras que estoy pensando. Mamá. No era una disculpa, no realmente. Pero era algo. Puse la carta en el cajón de mi escritorio y volví al trabajo. 3 meses después, me senté en mi oficina en el Sterling, viendo el atardecer sobre la ciudad. La nueva propiedad estaba casi lista para su inauguración preliminar. Habíamos reservado 6 eventos para el primer trimestre. Uno de ellos, irónicamente, era para una clienta que conocí en la fiesta de compromiso de Valentina. Una mujer que había visto toda la confrontación y aparentemente decidió que yo era exactamente el tipo de empresaria con la que quería trabajar. Extraño cómo funcionan las cosas. Pensé mucho en esa noche. No en la confrontación en sí. Ese recuerdo era nítido, pero se desvanecía como una fotografía dejada al sol. En lo que pensaba era en el momento anterior. El momento en que decidí no esconderme. Durante 10 años, había construido mi negocio en silencio. No porque estuviera avergonzada, sino porque había aprendido pronto que mis logros no le importaban a mi familia.
Ya habían decidido quién era yo. Nada de lo que lograra cambiaría eso. Así que dejé de intentarlo. La revelación en la fiesta no fue para demostrar que estaban equivocados. No se trataba de venganza, ni de humillación, ni siquiera de justicia. Se trataba de negarme a ser invisible. Esa es la lección, creo. La que me llevó 34 años aprender. Puedes pasarte la vida tratando de ganar la aprobación de personas que nunca te la darán. Encogiéndote para encajar en el espacio que te han asignado, esperando que un día, si eres lo suficientemente exitosa, lo suficientemente buena, lo suficiente, finalmente te vean. O puedes parar. Puedes dejar de actuar para una audiencia que no está mirando. Puedes construir algo real para ti, por ti misma. Y cuando finalmente levanten la vista, si es que alguna vez lo hacen, puedes simplemente decir, estuve aquí todo el tiempo. Simplemente no estaban prestando atención. Eso no es venganza. Es solo la verdad. Y a veces, la verdad es más poderosa que cualquier venganza. La primavera llegó temprano ese año. Firmé los papeles de mi quinta propiedad en marzo, una posada histórica en las afueras, no lejos de donde había comprado mi primer bed and breakfast hace 8 años. Un círculo completo, en cierto modo. La boda de Valentina fue en abril. No fui invitada. No me sorprendió. Pero Mateo me envió un correo electrónico la semana anterior. Isabella. Quiero disculparme por cómo fueron las cosas en la fiesta de compromiso. Debería haber dicho algo cuando Valentina hizo esos arreglos. No lo hice, y lo siento. Valentina está procesándolo. Está avergonzada, aunque nunca lo admitiría. Dale tiempo. Por si sirve de algo, creo que lo que has construido es impresionante. Elena lo menciona al menos una vez a la semana. Espero que tú y Valentina puedan hablar algún día. Saludos. Mateo. No respondí, pero guardé el correo electrónico. Mi madre llamaba una vez al mes ahora. Las conversaciones eran cortas, incómodas, llenas de silencios que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Pero lo estaba intentando, a su manera. La semana pasada, preguntó por la nueva propiedad. La primera vez que preguntaba por mi negocio. La posada histórica, dije. Estamos restaurando los detalles victorianos originales. Debería estar lista para el otoño. Eso suena, una pausa. Eso suena encantador, Isabella. No era un elogio exactamente, pero era un reconocimiento. No era mucho, pero era más de lo que había tenido antes. No los odio. A mi madre, a mi hermana, a la familia que pasó 30 años mirándome sin verme. Simplemente ya no necesito que me vean. Me veo a mí misma. Y eso es suficiente. Me tomó mucho tiempo entender eso, sentirlo de verdad, no solo decirlo. Pero ahora lo hago. Ya no soy la hija invisible. Solo soy Isabella Morales, y soy exactamente quien elegí ser. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, te veo. Sé lo que es entrar en una habitación llena de parientes y sentir que estás detrás de un cristal, presente pero intocable. Sé lo que es lograr algo extraordinario y que nadie se dé cuenta. Sé lo que es esperar toda tu vida a que alguien finalmente levante la vista y diga, estoy orgulloso de ti. También sé que podrías estar esperando para siempre. Establecer límites no se trata de venganza. No se trata de hacer sentir mal a la gente o de demostrar que eres mejor que ellos. Se trata de respeto por ti mismo. No tienes que ser ruidoso para ser escuchado. No tienes que ser dramático para dejar claro tu punto. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de esconderte. Muéstrate como eres. Di tu verdad con calma y deja que las personas a tu alrededor decidan cómo quieren responder. A algunos no les gustará. Algunos te llamarán dramático o vengativo o ingrato. Ese es su problema, no el tuyo. Tu valor no está determinado por personas que se niegan a verlo. Lee eso de nuevo, tu valor no está determinado por personas que se niegan a verlo. Ni por la madre que te ignoró. Ni por el hermano que te despreció.
Ni por la familia que te hizo sentir que eras menos. No eres menos. Nunca lo fuiste. Soy Isabella Morales y ya no soy la hija invisible.